Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Acá andamos. Habíamos dejado un tema pendiente la semana pasada. Hay algunos televidentes que me han tirado alguna pregunta. Si querés, la leo primero y después, porque me interesa que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, que nos manden el mensaje, ¿no? Dicen, buenas noches, Luis Pedro y Mateo. En Crónica de la Razón Pura, ¿es un libro ese? Un libro, ¿no? Kant. ¿Eh? Kant. Kant. Llegué a un punto y no pude avanzar más, por el poco conocimiento que tengo. Existe en el tratado un capítulo, La cosa en sí. ¿Podría el licenciado dar una explicación, aunque sea mínima? Dice Taco Basualdo. Bueno, sintéticamente, porque por ahí hablar de filosofía profunda en televisión por ahí no es muy cómodo para mucha gente, ¿no? A mí me encantaría, yo estaría 3 horas, pero bueno. Básicamente Kant hace 3 críticas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de la razón estética. En la crítica de la razón pura critica la vocación racionalista que tiene el hombre por pensar y por articular con la vida racional todas las ideas y todas, como si pudiera dar cuenta de todas las ideas, de todos los razonamientos, de todos los pensamientos, ¿no? Bueno, en la crítica de la razón práctica hace una crítica de la práctica para llegar al fundamento de la ética. Esto lo hemos hablado alguna vez, habla de la ética como sustento en la práctica. Y en la crítica de la razón estética habla casualmente de la belleza, ¿no? Como una cuestión subjetiva, dependiendo de cada sujeto que observe y demás, ¿no? Con respecto a la crítica de la razón pura, ahí Kant hace Kant hace sus enunciados en un momento donde la filosofía venía encumbrada en un racionalismo bastante exagerado, ¿no? Todo es racional, todo se pensaba, todo era del orden del razonamiento y la experiencia. Y él, de alguna manera, hace una crítica de ese racionalismo y plantea de que hay posiciones de los objetos que no son pensables, que es la cosa en sí, o que es el noumeno, él lo llamó noumeno, ¿no? La cosa en sí. Que todo objeto de conocimiento tiene una particularidad que no es pensable, que no es conocible, y de alguna manera le pone coto a esa locura por pensar y por racionalizar todo, que es muy común de la ciencia moderna, por ejemplo, ¿no? Esto de poner todo dentro del método racional y donde todo es pensable, todo es racionalizable, todo es definible y no hay espacio para la duda, no hay espacio para la demora del pensamiento, no hay espacio para el verdadero pensamiento, que no es solamente racionalidad, sino que es observación, experiencia. Le pone un paño frío Kant a la teoría con ese tema del noumeno y de la cosa en sí, inclusive planteando algunas cuestiones más de griegas. También plantea el hecho que siempre de última estamos frente a los objetos con nuestra percepción, con nuestros sentidos, y que a veces ellos son capaces de pervertir las observaciones y que jamás nos ponen determinadamente en la cosa en sí, ¿no? En eso que tiene el objeto, que es inabordable, incognoscible y bueno, y que si en algún momento se torna posible de dar alguna explicación, siempre hay otro aspecto que se va poniendo a distancia para ser conocido o estudiado y demás, ¿no? De alguna manera le pone paños fríos al racionalismo puro, a la razón pura, y trata también de articular esta cuestión de razón y experiencia, ideas y experiencia, la experiencia vivencial, que también se articula con la idea para dar lugar a todo lo que él plantea como la fábrica del conocimiento, ¿no? Muy bien, espero que Taco con esto quede más o menos conforme, porque es muy largo el tema, ¿no? Más largo, sí. Habíamos quedado de tocar el tema de los lugares para las personas adultas, no sé, algunos lo llaman hogares, otros geriátricos, y cómo llega la persona ya a una edad determinada
a estos lugares, ¿no? Porque vemos que algunas están muy felices, encontraron su mundo, otras desamparadas porque están como solas. Eh, ¿Cuál es la razón? Porque según las estadísticas, más allá de la normalidad, los fallecimientos, la vida se va extendiendo, ¿no? Sí, O la a ver, expectativa de vida. hay muchas cosas. La Senectú no es el área donde hay más especialistas psicológicos, ¿no? O psicólogos. Hay una cuestión generacional, una cuestión de pensar la propia vida que por ahí en forma inconsciente nos aleja de esa etapa de la vida que todos de alguna manera tenemos mecanismos para negar, ¿no? Cuando el que envejece es un familiar y cuando un conocido, bueno, están estas alternativas que son los hogares o las residencias. Y bueno, es una decisión de vida que muchas familias toman con sus familiares. En algunos casos con plena conciencia y con la dificultad por poder tener una cobertura de lo que el anciano necesita, que a veces esos lugares lo prevén, lo tienen. Inclusive si la persona llega lúcida y llega con posibilidades vitales interesantes para la edad, ahí conforman grupalidad, hay hogares que tienen, o residencias que tienen actividades preparadas para ello, entonces hay toda una cuestión que está vinculada con hacer un nuevo grupo, la grupalidad, la pertenencia a ese grupo, sentirse cómodo. En algunas residencias inclusive hay salidas donde los fines de semana los familiares se lo pueden llevar. Pero bueno, más allá de eso, más allá de esa posibilidad y esa comodidad, está el tema, yo creo que es un tema de nosotros los adultos que todavía no somos viejos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos con nuestros viejos que vamos a hacer nosotros? Exacto. Hay un juego de proyecciones permanentes sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, acerca de qué hacer con ellos en esa etapa que va a ser nuestra también. Y hay una cuestión que está vinculada, digamos, esto de no convivir demasiado con aquellas situaciones que nos pueden poner en una experiencia de muerte permanente, que a veces vivir con un anciano, y más si tiene alguna enfermedad o alguna dificultad, suma un remanente de angustia a la vida familiar, que hay familias que necesitan negarlo, que necesitan apartarlo, separarlo de la familia, ¿no? Yo diría que lo que hay que hacer con este tema es hacer mucha psicología preventiva para que los jóvenes diagramen su vida de una manera en la cual, de no mediar alguna enfermedad, uno puede llegar vital a esa etapa de la vida. Uno puede llegar con ideas, puede llegar con matices para desarrollar actividades, pueda hacer un uso y una elección vocacional que también permita que esa actividad pueda ser, ya sea rentable o no, pero que pueda tener una extensión en la vida. Por ejemplo, las actividades intelectuales son actividades que se prolongan durante casi hasta el día final, si uno tiene un poco de lucidez, ¿no? Otras tareas donde está más involucrado el cuerpo es más difícil. Entonces hay muchas formas de envejecer. Lo que no podemos dejar de lado es asesorar y sugerir a la gente que pueda pensar su vida desde una construcción subjetiva donde incluya la creatividad y el deseo de estar produciendo novedades en su vida todo el tiempo, ¿no? Que uno no llegue a una etapa de la vida donde quede en la pasividad absoluta. En una época se le llamaba la clase pasiva, ¿te acordás? Claro, la clase pasiva. Término terrible, porque era como que los definía en un lugar pasivos. Y yo creo que la vida hay que vivirla con la intensidad que uno pueda hasta el último momento, y para que de repente también nuestra vejez pueda ser integrada en la vida cotidiana de una manera en la cual la familia no tenga como única opción el encierro o el asilo, ¿no? Porque esto apareció, no sé, pero no hace muchos años, ¿no? Esto del asilo, de la residencia,
30 años, ¿verdad? 20 años. Sí, no, y más también. Más. Sí, más también. Sí. Yo digo, cuando empezó a trabajar el hombre y la mujer, porque antiguamente la mujer se quedaba en casa cuidando al anciano o viceversa, ¿no? Yo creo que esto cambió con los cambios de la constitución de la familia. Claro. Eh, las familias antiguas eran familias grupales, donde vivían tíos, abuelos, sobrinos, primos, hermanos, y donde todos se iban haciendo cargo un poco de todos y había como una responsabilidad generacional donde la cobertura de unos y otros era una cultura de familia. En la medida en que la familia en sus diferentes integrantes se ha ido independizando unos de otros en la vida laboral, en los tiempos laborales y vocacionales que tienen fuera de casa. Ya los roles tradicionales de los integrantes de la familia se han ido tergiversando, han ido cambiando, hay que ver en qué sentido, pero han ido cambiando. Entonces de repente la posibilidad de atender a un adulto mayor en casa pasa a ser a veces una problemática que es difícil de resolver, ¿no? Y que termina a veces en estas asambleas familiares donde deciden, digamos, los destinos del abuelo, ¿no? Como dijiste vos, ¿no? Esto que le pasa al abuelo hoy no me va a pasar mañana a mí. Yo digo que hay que pensar eso, Claro. ¿no? Esto es bueno, volviendo a Kant, no trates a otro como que no quieras que te traten a vos, ¿no? Claro. Esa es la moral kantiana, la ética kantiana. Y al comienzo dijiste algo que hay poca psicología en la ancianidad, algo, o hay pocos psicólogos que No, atienden. que hay menos gente trabajando en estas áreas. Porque obviamente que también hay una cuestión, que yo creo que debe haber una cuestión en los psicólogos, no me lo puse a estudiar, lo estoy pensando ahora, que tiene que ver con esto de poder, el narcisismo del psicólogo tiene la impronta de querer ayudar a modificar cosas que uno pueda ver, ¿no? El docente también tiene eso, la evaluación, todas las cosas que se hacen medibles, son todas cosas que uno quiere controlar para ver y tener la certeza de que pasó por nuestro regazo, ¿no? A veces en la ancianidad, bueno, nos toca perder al paciente, nos toca estar en un grupo donde se van perdiendo personas y es otro tipo de ansiedad, es otro tipo de transferencia, otro tipo de situaciones. Yo, bueno, he tenido mucha experiencia con pacientes terminales. Yo he sido un psicólogo que he trabajado mucho vinculado con la muerte. Y te diría que hasta hemos podido bromear con algunos pacientes terminales con la muerte, o sea, es otra postura, ¿no? Pero bueno, sin duda que, digamos, la etapa de adultos mayores implica una cercanía más lógica con la finitud. Y bueno, de la finitud nadie quiere hablar, y la finitud ya hemos hablado de un programa completo sobre la muerte. De eso no se habla, ¿no? Y el tema es que la edad te va llevando hacia un lugar donde eso, bueno, a veces es inevitable, ¿no? Te cambio el tema ahora, porque creo que ha sido muy bien explicado lo anterior. Se ha armado un debate, ya creo que el gobierno le dio cierre a esto de la legisladora Amalia Granata, del servicio militar obligatorio, tanto para hombres como para mujeres, algo que se había erradicado en la Argentina. Y hablando de la juventud y que necesitan esto, ¿qué opinás? ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿O no le das importancia? Mira, no estaba muy al tanto de cómo era este proyecto, pero de cualquier manera, la carrera militar es una carrera que tiene que ver con una vocación y con una rutina de actividades y de requerimientos profesionales que son acordes con la gente que puede elegir ese rubro, esa actividad, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no sería mecánico o arquitecto, me gusta ser psicólogo, tampoco sería militar, digamos, ¿no? Sí. Hay militares y es necesario que haya militares, es necesario que haya fuerzas armadas en los países, pero después podemos discutir la filosofía, pero digamos, poner a civiles que no tienen nada que ver con esto, que no tienen como vocación
Después podemos hablar, o lo que decían muchos jóvenes, a mí me sirvió, me hizo hombre, me hizo carácter. Hay muchas cosas en la vida que te hacen hombre y te forjan el carácter. Tener carácter no significa parecer un machote que puede andar con un arma, por ahí hasta un signo de debilidad podría ser, ¿no? No quiero extender mucho la polémica, pero digamos, que se vuelva a pensar esto bueno, a través de esto intelectual que es la granata, también hay que pensar eso, ¿no? Cómo se plantean las discusiones. Claro. Hay muy poca gente lúcida en el Senado. No es un No, lugar eso lo intelectual. mencionaste alguna vez, ¿no? Sí, El sí, poder y el sí. conocimiento. Yo cada vez le doy menos importancia al Senado porque la verdad que discuten todas cosas que están prearmadas. Es lamentable ese tipo de situación. Y por ahí a lo mejor sirvió para extender el tiempo, para desviar alguna información extra. Siempre hay una temática que permite hacer un manejo de esta cuestión. Inclusive las Fuerzas Armadas. A ver, vos imaginate, si volviéramos a hacer servicio militar, ahí nomás ya tenés un costo, porque a todos esos chicos tenés que darle de comer, tenés que armarlos, tenés que equiparlos. Y es un costo adicional que hoy las Fuerzas Armadas no tienen un presupuesto como el que tenía antiguamente, y de última que ese presupuesto lo vuelquen a cubrir las expectativas de los soldados que tenemos, digamos, eso, Claro. ¿no? Me parece una locura. Aparte hoy, yo soy del partidario, ¿no? De que los problemas de soberanía, los problemas territoriales, ya van a dejar de ser a partir de la guerra, van a ser, van a estar vinculados con otro tipo de cosas. No está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Sí, bueno, pero esos son países que están preparados para eso y son países que, de acuerdo a las macanas que haces en el mundo, es como vos te armás en función de tu paranoia. ¿Por qué los países latinoamericanos no son fuertes militarmente? Porque nosotros no jodemos a nadie. Entonces, no vamos a tener conflictos bélicos. Lo que hay que cuidarse es de la guerra, del proceso de Guerra Fría, que es intelectual, que es metodológico, que es ideológico, que está detrás de la guerra de Ucrania y, y Rusia, que no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Oriente y Occidente. El muro que se está armando Rusia-China con... Sí, ya se metió la OTAN. Acá gran parte de lo que está pasando en Ucrania está vinculado con la gran paranoia que tiene Estados Unidos por no poder manejar comercialmente a China, ¿no? Entonces es todo un proceso que de alguna manera, bueno, va a traer un nuevo orden mundial y va a traer un nuevo proyecto cultural en el mundo. Hoy estuve leyendo algo sobre eso. Pero básicamente, volviendo al tema de las Fuerzas Armadas, me parece que son necesarias en lugares donde, bueno, por ejemplo, Estados Unidos tiene Fuerzas Armadas espectaculares porque son paranoicos crónicos, ellos han hecho macana en todo el mundo, entonces están todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Suena un petardo para fin de año y los chicos lloran en Estados Unidos. Y lo digo con ironía, porque ellos provocan muchas de las cosas que les ocurren, ¿no? Porque han estado metidos y involucrados en todos los grandes problemas del mundo, entonces... esto igual que en algunas naciones también europeas que tienen esa finalidad, ¿no? Todo lo que ha hecho Europa con África, por ejemplo, es toda base de imposiciones bueno, para eso tienen los ejércitos, pero bueno, nosotros en Latinoamérica no nos hace falta. Carlos, cuando ves noticias como estas que hacen falta ya más de 100.000 pesos para no ser pobre en cada hogar, y te tocan pacientes que han sido o son clase media y están pasando por este momento en la parte... ¿la economía va al psicólogo? ¿La parte económica? Sí, sí, muchísimo. Todo el Porque tiempo. uno ve, son cifras escalofriantes, ¿no? El contexto atraviesa todo el tiempo el consultorio. Hay una forma de resolución de eso, que es no armando familia. Yo le decía a los chicos hoy, la familia es cara. Bueno, pero toda la vida se hizo. No, está bien, pero hoy es un fenómeno que se está dando. Hay países del mundo que están llamando a gente o familiares o apellidos derivados de esos países, que están en otros países, para que vayan a poblar y vayan a poblar, digamos, a poder generar hijos o familias
países que están envejeciendo. En la Argentina Se termina la sociedad cuando envejece, ¿no? En la Argentina, claro, en la Argentina se está dando un fenómeno también, que yo lo he planteado acá también, que jóvenes entre 25 y 35 años no tienen proyecto de vida en comunidad, en conjunto, en grupo, en pareja. Una persona que gana 70, 80, 90 mil pesos solo puede vivir. 100.000 puede vivir. Si tiene que compartir una vida con una pareja, uno o dos hijos, con 100.000 pesos no puede vivir. O vive en condiciones indignas. Porque acá lo que hay que plantear, más que si es pobre o rico, es si vive en condiciones de dignidad o no. Con dignidad, ¿no? ¿Sí? Si vive en condiciones de dignidad o no, si puede básicamente costear lo que la dinámica de vida que a él le gusta, digamos, desarrollar. Sin hablar de locuras estridentes, pero me refiero a que hoy está muy complicado, entonces lo que está planteando, la economía siempre tuvo que ver con el individualismo, y con ciertas dosis de egoísmo, y con ciertas dosis de narcisismo. Entonces, cuando la persona ve resentida su vida económica y material, y su inseguridad, o su relación de seguridad con inseguridad, a partir de lo económico, se retrae. A ver, Luis, si vos o yo, el fin de semana, no tenemos plata para vivir, hasta el lunes, yo si estoy solo me encierro en mi casa con un pedacito de pan, un té y Netflix, y la paso. ¿Sí? Ahora, si estoy con 4 personas para comer los 3 días, ¿cómo? Necesitas 10.000 pesos. ¿Por día? Sí, poner el fin de semana para comer nada más, no digo hacer ninguna otra cosa. Entonces, esto es una cuestión que por eso los 100.000 están dibujados, ¿no? Yo creo que hace falta mucho más plata para no ser pobre, pero el tema está ahí, bueno, está hablando de la familia, ¿no? Yo conozco muchos pacientes que tienen sueldos por debajo de ese monto, que tienen sus propias inversiones, que han hecho sus viajes, pero claro, ellos el ahorro lo hacen sobre la base de ser egoístas consigo mismos, porque pueden, porque nadie les reclama, ¿no? Claro. Si vos no vas al cine con tu señora el fin de semana, tu señora dice, no me llevas al cine. Ellos, al estar solos, tienen ese reclamo. Y después, al no tener una vida en pareja que insume costos, más los hijos, más todo lo que implica, bueno, obviamente que esto trae aparejado una nueva forma de conformación familiar que tiene que ver con sociedades que son muy egoístas. Y eso va a traer, acá me llevo a otro tema, eso va a traer que haya menos familias, ya está, menos hijos. Ya está. Todo lo contrario, por ejemplo, al pueblo musulmán. Ya está presente eso en Argentina, o sea, hay jóvenes, te dije, entre 25 y 35 años o 40 que están con serias dificultades para formalizar, porque inclusive hay gente que se ha acostumbrado a vivir sola con ese ingreso y a estar organizado y a tener su ahorro, claro, y compartir, porque amar y hacer pareja implica romper, implica perder, implica hacer una ruptura de narcisismo propio, ¿no? Implica querer más al otro que a mí mismo. Y más allá del idilio amoroso, en lo económico no hay mucha negociación. Y bueno, esto son cada temas, vez que pasan los años, ya te organizaste y... Son temas de futuro, sin duda, sin duda. ¿Cuánta gente que se queda... A ver, cuánta gente que... Antes la gente, por ejemplo, se separaba o tenía crisis familiares, le iba mal en su pareja, como nos ha pasado a nosotros dos, por ejemplo. Y bueno, y rehaces tu vida. Volvés a creer en la familia, volvés a creer en la pareja, seguís creyendo en la relación amorosa. Hay gente hoy que se queda sola y no vuelve a hacer nunca más familia, no vuelve a hacerse cargo responsable de nadie más en su vida, ¿no? Recién hablábamos de hacerse cargo de los viejos. Bueno, hay gente que vive, bueno, con una dosis de individualismo que es muy grande, ¿no? La economía, fíjate qué cosa interesante, ¿no? Y qué contradictorio, qué paradójico. La propiedad privada produjo la familia nuclear. Porque antes las familias eran globales, grupales, no había relación de parentesco, eran hijos de todos, sobrinos de todos, tíos, no había relación de parentesco. Yo estoy diciendo tío, sobrino, para que vos te des cuenta, pero todos los grupos todas las personas del grupo eran de todos. No había hijos, primos, sobrinos. Inclusive podía haber hijos o descendientes de hermanos, porque todo de todos.
Cuando algunos de esos integrantes de esas grupalidades empezaron a ser más sofisticados, por ejemplo, para recolectar o para cazar, empezaron a abastecer siguieron abasteciendo a la comunidad como la abastecían, pero se empezaron a quedar con algunos animales de sobra, empezaron a tener capital. Cuando empiezan a tener capital, empieza a producirse el comercio, el intercambio, el trueque. Empiezan a tener más capital. Entonces, en la medida en que tienen incorporación de capital, tienen que pensar en la herencia. Al pensar en la herencia, ¿qué hacían las personas, los varones del grupo? Se quedaban más cerca de una mujer, porque necesitaban saber cuáles eran sus hijos. Así se fue formando la familia nuclear. Porque esos hijos son los que iban a heredar. Que una de las grandes discusiones es el tema respecto al tema del capital, ¿no? Si debería ser o no heredable, ¿no? Porque es un gran tema ese también. Es un gran tema. Tiene ribete psicológico, tiene ribete económico. Hay momentos de tu vida donde tu familia no discute por vos, discute por la herencia. Por tu herencia, ¿no? Y se dan también momentos egoístas muy interesantes, donde vos decís las cuestiones amorosas, cómo se modifican, ¿no? Cuando hay capital. El capital. Bueno, cuántas cosas interesantes. Te nombré el pueblo musulmán. ¿Por qué ellos no tienen problema? Ellos tienen hijos. En España creo que están copando ya gran parte de España. ¿Avanza el pueblo musulmán en el mundo? No, no son invasivos. ¿No? Están en su zona. Están en sus regiones, están en su zona. Pero ellos no tienen problema por tener hijos. No son como Italia, España, ya son unos países viejos, como estás nombrando. Sí, nosotros, son otras, ¿no?, culturas, ¿no? Son otras culturas, tienen otra idea de la mujer. Ahí hay una, digamos, culturalmente, no digo que sea mejor o peor, culturalmente no se puede definir, todo es relativo en cultura, pero culturalmente tienen costumbres y formas de vida muy diferentes a nosotros, tienen una idea de la mujer distinta a nosotros, tienen una idea del patriarcado totalmente distinta a nosotros. Entonces, pero bueno, para entenderlo eso hay que vivenciarlo, vivirlo, estar. No es un tema tan fácil, ¿no? ¿Hay fe en el futuro o no? Mira, casualmente mañana voy a dar una charla en el Colegio Psicólogo de Villa María, hago la presentación del libro. Mañana, ¿no? Y voy a hablar sobre subjetividad de futuro, ¿no? La fe en el futuro está puesta en la capacidad que hagamos de producir, o la capacidad que tengamos, mejor dicho, de producir una subjetividad densa, con cualidades creativas. Si el mundo, bueno, recién hablábamos de una senadora, una diputada que hizo un proyecto que hace, digamos, un tiempo atrás era no sé lo que era, bueno, y hoy es un intelectual del país, estar en una cámara que es la Cámara de Senadores, bueno, por ahí la gente que discute las grandes cosas nuestras es gente con poca densidad psíquica. Entonces, si vos me planteás esto desde ese lugar, tengo poca esperanza. Pesimista. Ahora, como psicólogo, como persona activa, como persona que está todo el tiempo trabajando con esto, yo tengo esperanza porque tenemos jóvenes que están pensando esto, y hay mucha gente trabajando en esto, y bueno, siempre uno tiene la esperanza de que en algún momento se entienda que la educación, la cultura, vivir bien con todo lo que implica, vivir dignamente, es un beneficio para el psiquismo y que es lo que hay que perseguir, ¿no? Ahí está sentada la esperanza, esto creo que es fundamental, ¿no? De esto voy a versar mañana en el Ebro. Te deseo lo mejor, mucha suerte. Sí, gracias.